Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y más específicamente, en una de esas historias que siempre nos dejan pensando, preguntándonos qué pasó realmente entre dos de las figuras más comentadas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Si alguna vez te has preguntado sobre su relación, su fama, y cómo se gestan las amistades en un mundo tan mediático, este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo has hecho, te invito a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Comencemos esta historia. Hoy vamos a hablar de esa conexión que todos vimos en pantalla, esa química innegable que traspasaba la televisión y nos hacía suspirar. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de la exitosa serie Erkenci, se convirtieron en la pareja del momento, no solo por su talento, sino por la forma en que parecían complementarse a la perfección. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre su relación sentimental no se hicieron esperar. Sus interacciones en redes sociales, los comentarios cómplices en entrevistas, y la evidente buena onda que proyectaban, alimentaron estas especulaciones hasta convertirlas casi en una certeza para muchos fans. Era ese tipo de conexión que, cuando la ves, sabes que hay algo más que solo actuación. Can Yaman, con su carisma arrollador y su personalidad desinhibida, y Demet Özdemir, con su dulzura y su profesionalismo, formaban un dúo dinámico que conquistó corazones en Turquía y más allá. Erkenci no solo fue un éxito en audiencias, sino que catapultó a ambos actores al estrellato internacional. Las giras de prensa, los eventos benéficos, y la constante exposición mediática los mantuvieron bajo el escrutinio público. Y en medio de todo este torbellino de fama, se forjó una amistad que para muchos parecía sólida, inquebrantable. Recuerdo perfectamente cómo se les veía en las alfombras rojas, cómo se apoyaban mutuamente en entrevistas, e incluso cómo Can Yaman, con su característica franqueza, hablaba de Demet como una persona muy especial en su vida. Él mismo confesó en alguna ocasión que la admiraba profundamente, tanto como actriz como persona. Y Demet, por su parte, siempre se refirió a Can con respeto y afecto, destacando su profesionalismo y el buen ambiente de trabajo que creaban juntos. Esta aparente complicidad era el ingrediente secreto que hacía que su historia en pantalla fuera tan creíble y cautivadora. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las apariencias a veces engañan. Tras el fin de las grabaciones de Erkenci, y con el paso del tiempo, la dinámica entre Demet y Can empezó a cambiar, o al menos, eso es lo que se percibió desde fuera. Las apariciones conjuntas se hicieron más escasas, las interacciones en redes sociales se volvieron más tímidas, y las declaraciones públicas comenzaron a sonar más distantes. Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia de hoy. ¿Qué pasó exactamente? ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron diferencias personales? ¿O simplemente la naturaleza de las relaciones en un entorno tan competitivo? La verdad es que como espectadores a menudo somos testigos de los resultados, pero rara vez conocemos las causas profundas. Y es en esa zona gris donde nuestra imaginación, y la de muchos fans, ha volado alto. Los rumores sobre el distanciamiento comenzaron a circular hace ya un tiempo. Al principio eran sutiles, pequeños detalles que solo los seguidores más atentos notaban. Un me gusta ausente, una mención que dejaba de aparecer, una historia de Instagram donde ya no se les veía juntos. Pero poco a poco estos indicios se fueron acumulando, y la teoría de que la amistad se había enfriado cobró fuerza. Lo cierto es que en un mundo donde cada movimiento es analizado y cada palabra es interpretada, mantener una amistad genuina, especialmente después de haber compartido una experiencia tan intensa y exitosa, puede ser todo un desafío. La fama, la distancia geográfica, los nuevos proyectos profesionales, y las agendas apretadas, son factores que pueden poner a prueba cualquier vínculo. Por un lado, tenemos a Can Yaman, quien tras el éxito de Erkenci se embarcó en proyectos internacionales, viajando por el mundo, firmando contratos millonarios, y consolidando su imagen como un sex symbol a nivel global. Su carrera despegó a una velocidad vertiginosa, y es natural que su enfoque se haya centrado en expandir sus horizontes profesionales. Su fama trascendió las fronteras de Turquía, y se convirtió en un rostro reconocido en Italia, España y muchos otros países, donde sus proyectos de televisión y su personalidad carismática generaron un gran fervor. La oportunidad de trabajar en producciones de mayor envergadura y en diferentes idiomas, sin duda, le brindó la posibilidad.
de crecer aún más como actor y de explorar facetas de su carrera que quizás no estaban al alcance en su país natal. Por otro lado, Demet Özdemir también ha continuado con una carrera muy exitosa, protagonizando otras series que han sido aclamadas por la crítica y el público como Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri, esta última junto a Şükrü Özyıldız, que también generó mucho revuelo. Demet ha demostrado una gran versatilidad y una capacidad para conectar con el público de una manera muy especial. Ha sabido elegir proyectos que le permiten explorar diferentes géneros y personajes, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su papel en Doğu Unep Kaderindir, por ejemplo, le permitió mostrar una faceta más madura y dramática, mientras que Aşk Taktikleri demostró su habilidad para desenvolverse en comedias románticas con una chispa particular. Y en medio de todo este crecimiento profesional individual, la amistad que parecía haber florecido en los sets de filmación, parece haber quedado en un segundo plano. Hay quienes sugieren que quizás hubo momentos de competencia, o que simplemente sus caminos profesionales se bifurcaron de tal manera que el tiempo y la distancia hicieron mella. Es natural que al emprender caminos tan distintos y exitosos, las prioridades y las disponibilidades cambien. Las giras promocionales en diferentes continentes, los rodajes en ubicaciones remotas, y la necesidad de concentrarse plenamente en los nuevos proyectos pueden dificultar el mantenimiento de una amistad cercana. Otros, más románticos, esperaban que esa chispa de la serie se tradujera en una relación duradera, ya fuera de amistad o algo más, y el distanciamiento les supuso una decepción. La esperanza de que dos personas tan carismáticas y aparentemente compatibles pudieran mantener una conexión profunda fuera de las cámaras era alta. Lo más interesante de este caso es cómo la percepción pública puede moldear la realidad, o al menos nuestra comprensión de ella. Vimos a Demet y Can como la pareja perfecta en Erkenci, y esa imagen se trasladó a su relación fuera de cámaras. Cuando esa imagen se desmorona, o al menos cambia, es natural que nos preguntemos qué pasó. La industria del entretenimiento y en particular las redes sociales fomentan esta idealización de las relaciones entre celebridades. Nos convertimos en observadores privilegiados, analizando cada gesto, cada comentario, buscando indicios de esa conexión que tanto admiramos. La euforia que generó Erkenci fue tal, que los fans no querían que esa magia terminara con la serie. Hay que recordar que las celebridades, a pesar de su exposición pública, también tienen su vida privada. Y a veces, lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una pequeña parte de la historia. Las amistades, como todos los tipos de relaciones humanas, pueden evolucionar, cambiar de intensidad, o incluso, tristemente, terminar. La vida de un actor está marcada por ciclos, periodos de intensa cercanía y colaboración seguidos de largos periodos de distancia y proyectos individuales. La amistad entre Demet y Can, aunque pareció surgir de forma tan orgánica y fuerte, no estuvo exenta de estas dinámicas. No podemos afirmar con certeza absoluta qué fue lo que ocurrió, qué conversación específica o qué evento llevó a que esa amistad se debilitara. Sin embargo, sí podemos analizar los patrones. El fin de un proyecto exitoso a menudo marca un punto de inflexión en las relaciones laborales. La presión de mantener la popularidad, las exigencias de la industria, y los caminos individuales que cada uno toma, pueden ser factores determinantes. La fama repentina, las ofertas de trabajo que llegan de todas partes, y la necesidad de tomar decisiones importantes sobre la carrera, pueden generar un estrés y una distancia que incluso entre amigos, son difíciles de manejar. Si reflexionamos sobre ello, ¿cuántas veces hemos visto a actores que comparten un éxito rotundo y luego sus caminos se separan? Es una dinámica común. El vínculo creado en un set de filmación es muy particular. Se comparten largas horas de trabajo, emociones intensas y una meta común. Se crea una especie de burbuja donde las realidades exteriores se difuminan ante la exigencia del proyecto. Se generan lazos de compañerismo y, en ocasiones, amistades profundas. Pero una vez que la cámara deja de grabar, la vida real llama, con sus propias prioridades y desafíos. Los actores vuelven a sus vidas individuales, a sus familias, a sus otros compromisos, y la intensidad de la conexión que se vivió en el set puede disminuir de forma natural. Y en el caso de Demet y Can, su conexión era tan palpable, tan comentada, que cualquier cambio en su interacción generaba un gran interés. Los fans, que se habían encariñado tanto con ellos como dúo, esperaban que esa amistad perdurara. La expectativa era alta. Se les veía como un equipo, y la idea de que esa química pudiera desvanecerse era difícil de asimilar.
La serie los catapultó a ambos a la estratosfera de la fama turca, y la percepción de su amistad se entrelazó con su éxito profesional. Lo que sí podemos destacar es la profesionalidad de ambos actores. A pesar de los rumores y las especulaciones, nunca hemos presenciado un enfrentamiento público o declaraciones negativas el uno hacia el otro. Si hubo un distanciamiento, parece haber sido un proceso más bien silencioso y personal. Ambos han mantenido una postura discreta, sin alimentar el drama mediático. Y eso, en sí mismo, habla de madurez y respeto mutuo, incluso si los caminos se han separado. En un mundo donde las declaraciones polémicas pueden generar titulares y alimentar el morbo, su silencio respecto a los detalles de su relación personal es digno de mención. Quizás la amistad que Demet rompió con Khan, como se plantea en el título que ha generado curiosidad, no fue una ruptura dramática, sino más bien un desgaste natural, una divergencia de intereses, o simplemente la elección de seguir adelante por caminos diferentes. En el mundo del espectáculo, las rupturas a menudo no son eventos cinematográficos, sino procesos más sutiles, difíciles de rastrear para el público. No siempre hay una razón concreta y dramática detrás de la separación de amistades, especialmente cuando las vidas de las personas se vuelven tan complejas y exigentes. Es importante recordar que al final del día, son dos personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias experiencias. Lo que vivieron juntos en Erkenci fue un capítulo importante en sus carreras, y para muchos fans, también en sus vidas. Y a veces los capítulos más hermosos son los que con el tiempo, cerramos para poder empezar otros nuevos. La nostalgia por la magia de Erkenci y la fuerte conexión que proyectaban, puede llevarnos a desear que esa amistad hubiera perdurado de forma idéntica. Sin embargo, la vida real rara vez se ajusta a nuestras expectativas más idealizadas. En definitiva, la historia de la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de cómo las relaciones pueden florecer y también evolucionar en el vertiginoso mundo del entretenimiento. La química que vimos en pantalla fue real, su conexión como compañeros de trabajo fue evidente y la admiración mutua, al menos en principio, también. Pero la vida y las carreras profesionales, a menudo toman rumbos inesperados. La intensidad de un proyecto compartido puede crear un vínculo muy fuerte, pero las circunstancias de la vida, las oportunidades individuales y las prioridades cambiantes, pueden hacer que ese vínculo se transforme o se debilite con el tiempo. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por esta intrigante historia. Hemos explorado la conexión que nació en Erkenci, los rumores que rodearon su amistad, y las posibles razones de su distanciamiento. Al final, lo que queda es el recuerdo de un dúo icónico que nos regaló momentos inolvidables en la televisión. La magia de Pájaro Soñador seguirá viviendo en la memoria de los fans, y la química entre Demet Özdemir y Can Yaman será recordada como una de las más potentes de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que pudo haber pasado? ¿Creen que todavía existe una amistad entre ellos? ¿O creen que simplemente tomaron caminos separados de forma natural? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por estar ahí.